Saludo a mis hermanos en este día maravilloso de la creación del Señor. Son sus dones para nosotros, pero lo más importante es que Él no nos ha dejado sin su palabra. Siempre nos da testimonio, nos confirma a través de ella y genera estos momentos mediante los cuales Él opera, ¿cierto?, conforme a esa promesa que dio de edificar su iglesia y de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Yo ruego al Señor me ayude, ¿cierto?, a poder exponer la palabra de la manera que debe ser expuesta, no en sabiduría de palabras humanas, sino conforme a la sabiduría y suficiencia que viene solamente de Dios. Y mi único ruego es de poder tocar el corazón de mis hermanos con esta palabra y que sea útil para su fe, para su crecimiento y para perseverar, para corroborarnos en esta verdad a la cual hemos sido entregados. Así que hermanos, gracias al Señor por esta oportunidad y quiero compartir con ustedes una reflexión que surgió precisamente de los estudios de los días miércoles con la iglesia de Talagante, cuando estábamos estudiando la primera carta de Tesalonicenses. Entonces, la he desarrollado un poco más para poder entregarla a todos ustedes y este beneficio espiritual sea para todos. Así que bueno, partimos. Primero, establecer que en general el apóstol Pablo hizo varios viajes misioneros. Me quiero abocar a un punto muy especial dentro de su segundo llamado viaje misionero, que implica la fundación de la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? No es la idea ser historiadores, biógrafos, académicos de la vida de Pablo. No, lo que nos interesa a nosotros es traer las verdades espirituales que están entretejidas allí, que pueden ser útiles, sin duda, para nuestra militancia también correcta en la fe. Esta iglesia es muy querida por nuestro apóstol. Llama la atención lo enfático que el apóstol es en exteriorizar su amor por ellos. Me recuerda que anoté algunas frases, por ejemplo, como esta. Dice en una parte, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Y en otra parte dice también, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Estas palabras las dice el apóstol Pablo luego de recibir noticias de boca de Timoteo, sus colaboradores, a quienes envió precisamente para saber cómo andaban allá estos hermanos en la iglesia en la cual Pablo había estado tan solo 3 semanas entregándole el consejo de Dios y en medio de una fuerte oposición. Entonces el apóstol Pablo se vio obligado a salir de la ciudad porque lo echaron, se fue luego a Derbe y luego a Atenas y recién, mucho después, pudo enviar una carta y a sus colaboradores para saber cómo habían quedado estos hermanos en medio de esa oposición en la cual había sido entregado la palabra a ellos. Y ahora que recibía estas noticias decía, ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Así que esto es muy hermoso. Pablo exterioriza su corazón y queremos inquirir qué cosas de esta iglesia lo motivó a pegarse tanto, ¿cierto? En el afecto. Recordemos y sabemos que el apóstol Pablo fue siempre muy exigente con su apostolado. Él, cuando recibió el llamado del Señor, fue fiel a ese llamado y honró siempre su ministerio. Él no escatimó esfuerzos para obedecer al Señor. Él fue un ejemplo vivo realmente de un cristiano que vive conforme a ese sentir que hubo en Cristo Jesús y que también fue doctrina que entregó en las iglesias. Él no escatimaba esfuerzos. Conocemos de las listas en que él describe sus padecimientos, pero por otro lado también exigía que sus colaboradores estuviesen a la misma altura, compartiesen este mismo espíritu. Y por eso, en algún momento, se opuso a que Bernabé llevara nuevamente al joven Juan Marcos, porque dice el registro de Hechos 15, los había abandonado en la región de Panfilia
pues no quiso seguir trabajando con ellos. El apóstol Pablo, que era responsable y que tenía en alta estima su ministerio, su evangelio lo llamaba, no permitió que este que había abandonado la labor los acompañase nuevamente en este viaje. Pero sabemos que después se reivindica Juan Marcos, ¿cierto? Y fue uno de los más cercanos y de los pocos que quedaron junto a Pablo en sus prisiones, ya las últimas, las definitivas. Lo que quiero decir es que Pablo fue muy exigente consigo mismo y también con los que lo acompañaban. Por lo tanto, no era una persona de fácil alabanza. Él no se granjeaba la simpatía de las personas usando lisonja. Y cuando expresaba su reconocimiento por alguien o por una congregación, era solamente porque sencillamente era cierto. Y aquí lo sorprendente es que encontramos a Pablo alabando de muchas maneras esta iglesia y de muchas formas. Entonces la pregunta que nos hacemos y que surge de este estudio es ¿por qué? ¿Por qué Pablo está tan inclinado su corazón por esta iglesia? ¿Qué había en esta iglesia que cautivó tanto a nuestro apóstol? Son preguntas que nos hacemos. Pero lo más importante, ¿habrá algo que nosotros podamos aprender de esta iglesia que sea de beneficio a nuestra fe? Porque, insisto, no tratamos de ser biógrafos, historiadores, ni hacer aspavientos de conocimientos, sino cosechar las enseñanzas que este apóstol levantado por Cristo mismo tiene para nosotros. Así que esto es lo que vamos a escudriñar esta mañana. Quisiera partir diciendo y estableciendo son las circunstancias en que esta iglesia fue fundada por él. Eso es muy importante entender porque todo este amor y esta alabanza va a provenir precisamente de cómo el Espíritu de Dios operó potentemente con toda su fortaleza para hacer que estos hermanos, salidos de un mundo pagano, infiel, se convirtieran al Dios vivo, como él dice. Hay una circunstancia, hay un medio, y eso es lo que vamos a recordar nosotros ahora. Quiero dejar dicho por antemano de que Pablo llegó a esta región, donde estaba Tesalónica, que es Macedonia, qué sé yo, todo esto, producto de una visión, la visión del varón macedonio, ¿se acuerdan ustedes? En la cual él le pedía a Pablo que viniera a ayudarles. Dios tenía pueblo allí, y era necesario que Pablo también pasase por allí. Cuando sus planes en un principio eran ir a otras regiones, pero el Espíritu se lo impidió y lo llevó a esta región por medio de esta visión, y ahí Lucas registra que Pablo dio por cierto que Dios nos llamaba, se incluye Lucas, nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y fíjense usted que Pablo no se equivocó en esta apreciación de la visión y la tomó como de Dios, y no se equivocó, y ciertamente Dios tenía pueblo allí. Entonces, este es el segundo viaje misionero. Pablo fundó muchas iglesias, pasó en muchas regiones, pero yo me quiero abocar a Tesalónica, la iglesia de Tesalónica. Y bien, Pablo, ¿cómo llegó a Tesalónica? Él llegó, venía de Filipos. Seguramente a muchos de ustedes les va al tiro a gatillar un recuerdo de lo que pasó allí. Resumo en dos palabras. Allí, en Filipos, conoció a Lidia, esta mujer la cual Dios hizo estar atenta a la predicación y probablemente fue de las primeras creyentes. Luego, ¿te acuerdan ustedes que Pablo le quita este espíritu de adivinación a una muchacha, lo cual provocó gran oposición a las personas que lucraban con ellas, o alborotan al pueblo? Luego llevan a Pablo y a Silas a las autoridades, quienes los azotan, ¿cierto? Y los meten en la cárcel, y ahí recordamos que ellos cantaban en medio de sus tribulaciones. Dios produce este terremoto y ellos no escapan, ni tampoco los prisioneros. El carcelero de Filipos, ¿se acuerdan ustedes que se daba por muerto? Sin embargo, creyó al Evangelio por causa de esta señal que ellos no habían escapado, y cree él con toda su casa, los lleva al Pablo y a Silas a su habitación, a su morada, los cura, los sana. Pero sin embargo,
terminan igual echándolos de la ciudad. Ese es el contexto en que llegan a Tesalónica, y esto es importante que lo tengamos porque hay una manera, un proceder de los opositores a la fe que se va a ir repitiendo. Y contra esa oposición, el Espíritu de Dios tiene que desplegarse en toda su potencia para llamar pueblo en medio de toda esa adversidad. Y así llegó entonces a Tesalónica, probablemente hermanos presentando heridas todavía, machucones, llagas de los azotes a los que había padecido. De esa manera, las personas de Tesalónica vieron a Pablo. Muchos lo menospreciaron, pero vemos cómo Dios operó aquí en ellos. Y ahora paso a la lectura de Hechos 17, del 1 al 10, donde vamos a ir comentando, pero quisiera que ustedes tuvieran su Biblia abierta en Hechos 17, del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. El registro inspirado de Lucas. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, hermanos, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados, 3 semanas, disputó con ellos de las Escrituras. Bueno, ¿qué aprendemos de aquí? Sabemos que Pablo fue encomendado por el Señor para predicar el Evangelio a los gentiles. Sin embargo, aquí lo tenemos que igual, llegando a un lugar, se informaba dónde había una sinagoga y les presentaba a Cristo primero a ellos, a los judíos. Pero aquí Pablo nos estaba arrancando con los tarros, como se dice, sino que obedecía también al llamamiento que Cristo le hizo. Miren, recordemos que cuando Cristo en visión le dice a Ananías que reciba a este hombre que venía ciego, al cual se le había aparecido camino a Damasco, y le dice, instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Por lo tanto, cumplía el mandato también al ir primero a ellos, pero obviamente la predicación pasaba a los gentiles. Y luego aquí en este texto leemos que y disputaba con ellos, con los judíos. ¿Por qué disputar? Casi siempre esa era la forma en que terminaban las cosas. Bueno, la explicación no está en que la palabra no sea buena, santa, sino que el problema estaba en estas personas que la palabra no encontraba cabida en ellos. Y ellos se oponían y entonces se provocaba esta disputa. Ellos estaban, los judíos, muy arraigados en su tradición, su templo, sus confianzas humanas, su linaje. Y esto no les hacía ver la gloria de Dios. Entonces, Pablo disputaba con ellos. Y bueno, la paciencia, vamos a decir, duró 3 semanas nomás, porque después ya desencadenan una serie de hechos que terminan sacando a Pablo de la ciudad. Entonces, recordemos, disputando Pablo sobre las escrituras con ellos, permaneció 3 semanas en Tesalónica. Los sábados, entonces, disputaba con los judíos y el resto de los días predicaba a los gentiles y se generaba esta congregación naciente, ¿cierto?, que conformaría la iglesia de Tesalónica. Pero ahora lo interesante también aquí es rescatar cómo el apóstol les hablaba a estos judíos. ¿Qué les decía? ¿Cómo lo hacía? Bueno, el versículo 3 dice, declarando y proponiendo, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Hermanos, aquí tenemos la manera en que Pablo les predicaba su evangelio a los judíos. Y cuando dice aquí, rescato estas palabras que me llaman mucha atención, declarando y proponiendo que convenía. Esto me lleva a pensar que Pablo trataba de persuadirles por las escrituras que realmente convenía que Cristo, el Hijo de Dios, sea el autor de la salvación, que cualquier otra cosa se quedaba muy corta, que cualquier otra confianza se deshacía, que era necesario que el Cristo sea el autor de su salvación.
Además, seguramente, estoy muy claro de que en estas disputas también tenía que declararles que ese Cristo ya había venido, que no tenían que seguir esperando, que ese Cristo era Jesús, ya había venido trayendo el consuelo a Israel, que no tenían que esperar ya nadie más, que en Cristo, Jesús, el Señor había traído el cumplimiento de las promesas que Dios les dio a sus padres. Además que era el rey de Israel, que era el consuelo a la nación. Tenía que convencerlos, declararlo. Seguramente también argumentaba que, porque estos fueron comúnmente los problemas que encontró Jesús entre los judíos, tenía que declararles y convencerlos de que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria y vivir para siempre, que era lo que decía Isaías 53, que seguramente ellos interpretaban, porque eso fue con lo que se encontró Jesús en los días de su carne. También, seguramente, entre parte de estas disputas tenían que ver con que el Mesías ya vino, y vino como hijo o la descendencia de David, pero que sin embargo era mucho más que eso, porque era antes que él. Seguramente tuvo que explicarles que eso era el significado que tenía, que sea raíz de David y también renuevo o pimpollo. En general, como vemos, estas disputas eran muy parecidas a las que tuvo nuestro Señor Jesús cuando discutía con ellos. Y bueno, ya nos podemos hacer una idea de lo que disputaba normalmente Pablo al entrar a la sinagoga. Pero vemos entonces el resultado de toda esta predicación. El 4 dice, y algunos de ellos creyeron. Miren, todavía Dios tenía remanente judío en medio de esta sinagoga. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila. Los siguieron escuchando. Pero no solamente eso, y de los griegos religiosos, grande multitud y mujeres nobles, no pocas. Seguramente de este conglomerado se va a conformar la base de la membresía de esta futura iglesia de Tesalónica. Escuchen, aquí está diciendo que judíos creyeron, pero también religiosos griegos y mujeres nobles no pocas. Esto también se va a repetir. Hubo muchas mujeres que en la predicación creyeron y eran nobles, los de la casa de César, ¿se acuerdan ustedes también que dicen más adelante en las escrituras? Bueno, en este solo texto vemos que se cumple lo que mismo el apóstol Juan dijo respecto a cuando vino la luz. Se provoca inmediatamente una separación entre los llamados y aquellos que no son llamados. Juan dijo, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero hay otro grupo. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ya sabemos cómo estos son engendrados, no por carne ni sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Todo el poder de Dios desplegado en convencer a estos a los cuales conoció de antemano el Señor y los llamó por la predicación del Evangelio, en medio incluso de esta oposición. Entonces vemos que en esta predicación de Pablo se cumple, la palabra hace su trabajo, llama a los que antes conoció y produce también la oposición natural de aquellos que son hijos del reino del maligno. Yo quiero decir que luego en el 5 nos pasa a explicar más claramente la forma que tomó la oposición de estos judíos frente a la palabra que traía Pablo. Miren, dice el 5, entonces los judíos, que eran incrédulos, obviamente porque esto que va a relatar no puede ser fruto del Espíritu, sino que son frutos del maligno. Estos judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad y acometiendo a la casa de Jasón, que era donde se había hospedado Pablo, procuraban sacarlos al pueblo. Este es el segundo grupo, los opositores, en los cuales la palabra de Dios no encuentra cabida, mostrando obras que señalan su reprobación. Bueno, claramente este celo de estos judíos surge porque había mucha gente que estaba oyendo a Pablo.
y veían puesto en riesgo su prestigio, su ascendencia sobre el pueblo, sus ganancias, etcétera. Así que ellos usan lo que es natural de un hijo del diablo: mentiras, artimañas, deseos asesinos, oposición a la palabra de Dios. Muchas veces el apóstol Pablo se encontró con estas situaciones cuando predicaba el Evangelio. Filipos, por ejemplo, de donde venía llegando, y cuyas heridas y machucones eran el testimonio de lo que había tenido que enfrentar, y ahora arriesgaba a volver a enfrentar nuevamente. Pero la pregunta es, ¿Pablo está sorprendido de esto que se estaba generando contra él? No, porque Pablo ya había sido avisado por el mismo Cristo de la oposición que tendría en su ministerio. Recuerden que dijo: yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Entonces Pablo sabía a lo que se enfrentaba, y el Espíritu de Dios lo había convencido de esta realidad, y le había dado fortaleza, lo fortalecía para enfrentar esta oposición y estos padecimientos por causa de la fe de Cristo. Porque a Pablo no se le había concedido no solamente el creer en Cristo, sino el padecer. Y esto, hermanos, es una verdad espiritual, una regla. No solamente se produjo en Cristo, sino que en Pablo y también a nosotros. Por eso está registrado en la Escritura. Fíjense ustedes, cuando dice que se le concedió no solamente creer, se le concedió. Es como un privilegio, hermanos, glorificar a Dios, manteniendo la fe en medio de los padecimientos, e incluso llegar a morir. La muerte de un santo glorifica a Dios. Bueno, esto lo sabía muy bien Pablo, pero él había sido convencido a tal punto de la verdad que todo aquello palidecía frente a la esperanza a la que había sido llamado, y el privilegio que Dios le había dado de llamarlo primero a su reino y luego darle este ministerio de difundir la palabra del Cristo entre las gentes. Así que él sabía que se enfrentaba a esto, no era asombro. Sigamos la lectura. Dice que esta gente, cierto, entró a casa de Jasón, estoy recordando, tratando de encontrar a estos Pablo y Silas, y dice para sacarlos al pueblo. Esto es también alarmante, porque sacarlos al pueblo, ¿para qué? Para ajusticiarlos con su propia mano, para castigarlos. El 6 dice: mas no hallándolos, no encontrando a Pablo y a Silas, cierto, en el hogar de Jasón, trajeron igual a Jasón, al dueño de casa, y a algunos hermanos, a los gobernadores de la ciudad, dando voces, vociferando, a voz en cuello: estos que alborotan el mundo también han venido acá. Hermanos, se estaba fundando la iglesia en Tesalónica, y estos recientes nuevos hermanos, 3 semanas de estudio con Pablo, y ya eran llevados ante las autoridades a dar testimonio de su fe y a padecer por ella. Humanamente hablando, cualquier simpatía que hubiera generado Pablo en ellos al principio se habría borrado de inmediato ante esta perspectiva, ¿cierto?, de tener que padecer. O sea, de no mediar el Espíritu de Dios obrando poderosamente en ellos, este solo hecho habría disipado su fe, habría caído en tierra entre espinos, probablemente. Entonces ya sabemos lo que llevó a estos nuevos cristianos a enfrentar valientemente esta adversidad. El Espíritu de Dios, cierto, replegado en todo su poder. Primero, para hacernos declarar esta verdad fundamental, que es de su sabiduría suprema, que jamás nadie puede llegar a este conocimiento, que es declarar a Jesús como Hijo de Dios. Esto ya es el brazo desnudado de Dios en todo su poder. Y luego, no atemorizarse de la oposición y aflicciones que se presentaban por causa de esta verdad. Entonces ya vamos viendo la madera de que estaba hecha esta congregación, que llevó a Pablo a amarlos tanto, como alumnos aventajados,
¿cierto? Gozándose de cómo crecían y de cómo perseveraban en la fe. Entonces, si no hubiera sido por el Espíritu de Dios obrando de esa manera, los hermanos se habrían acobardado, habrían desfallecido, pero sabemos que esto no pasó. Esta valentía para recibir la palabra en medio de amenazas concretas y los alborotos que se mencionan era señal manifiesta de su elección. Esto Pablo lo va a decir más adelante. Él se va a gozar en esto porque manifestaba que ellos realmente habían sido elegidos por Dios, porque esto manifestaba que Dios los había adoptado por hijos, les había dado su espíritu, que operaba en ellos poderosamente, incluso a oponerse y a defender esta palabra. Así que esto corroboraba que Pablo efectivamente estaba enfrente a unos escogidos de Dios, que Dios había usado su ministerio para llamar a este pueblo, que Dios tenía en esas regiones, que la visión de este varón macedónico no había sido mal interpretada por Pablo, sino que efectivamente era de Dios. Dios tenía pueblo allí, a los cuales era necesario llamar por medio de la predicación de Pablo. Yo quiero destacar esto enfáticamente. El Espíritu de Dios se mostró de manera tremenda en ellos. Sacó a estos hombres de la idolatría. Primero, eso no lo había mencionado. Ellos eran gentiles, habían nacido en medio de idolatrías terribles. Y el Señor los había sacado de allí. El brazo de Dios desnudado, hermanos, para sacarlos de esta adoración a los ídolos, para trasladarlos al Dios vivo, para hacer que, segundo, presten oídos atentos a la predicación de Pablo, a tomar sus palabras como palabras de Dios y no de hombre. Esto lo dice Pablo más adelante también. A creer y confesar que Jesús es el Hijo de Dios, la declaración más fundamental. A poner en riesgo su integridad por defender la causa de Cristo ante las autoridades a las que habían sido arrastrados. Con solo 3 semanas de conocer esta palabra. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios obraba poderosamente en ellos y Pablo se gozaba en esto. Y seguramente estas cosas se iban fijando en el corazón de nuestro apóstol Pablo y las atesoraba en su corazón y fue creando en él un amor muy grande por los hermanos de esta iglesia tesalónica que con tanta valentía y amor abrazaban la fe. No es una simpatía carnal, no es una amistad según el mundo, es un amor sincero que proviene de ver corroborado su predicación en el llamamiento eficaz de estos hermanos a la fe, por las cosas que hemos mencionado. Ahora, en ese texto que leímos recién, estas personas vociferaban y decían, estos alborotadores también llegaron a nosotros. Pero imagínate el nivel de desprecio. Estos se referían a los cristianos. Y seguramente habían oído que estos alborotes también se presentaban en otros lugares, como en Filipos, de donde venía Pablo. Pero este alboroto, insisto, no se producía por la palabra buena, santa y justa, sino se producía por la oposición que presentaban estos hombres incrédulos, en los cuales no encontraba cabida la palabra y la despreciaban. Estos. Y aquí hay una ironía, hermanos, porque precisamente los alborotadores no eran Pablo y Silas, sino eran ellos. ¿No ven de la manera que actuaron? Llamaron a hombres ociosos, juntaron compañía, ¿cierto? Dice la palabra, y alborotaron al pueblo y daban voces. Y va encima, levantan falsos testimonios, diciendo que estos iban contra los decretos de César. Este escenario, hermanos, no ha cambiado. La predicación del Evangelio siempre se va a enfrentar a situaciones como estas. Insisto, no por causa de la bondad de la palabra, sino porque se estrella la palabra con un reino maligno, cuyo pensamiento de continuo es el mal y la palabra no encuentra cabida. Y este es el escenario de nuestros días. Este es el escenario que tenemos hoy día. Y siempre ha habido, pero nosotros nos toca vivir en este escenario. Va a haber oposición, hermanos. Y esta oposición, a raíz de lo que leemos, de lo que vamos viendo, de cómo se desarrollan los hechos, va recrudeciendo cada vez más. Así que no piensen que esto es
un escenario peregrino, es algo con lo cual nos vamos a tocar. Y bueno, el versículo 7 dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Miren, el cargo el cual Jasón y algunos hermanos tuvieron que dar cuenta fue el haber recibido a estos alborotadores. Y como no lo encontraron, claro, los llevaron a ellos a que den cuenta de por qué habían procedido así, arriesgando cosas no muy buenas. Y además, para asegurarse de que esta acusación contra estos cristianos no cayera en tierra vacía, sino que realmente tomaran carta en el asunto, le inventan un cargo más, desobedecer los decretos de César, porque habían oído estos incrédulos a Pablo predicando que Jesús era rey de los judíos. Entonces ellos tergiversan esto y dicen está predicando a otro rey. La idea de ellos era de que este asunto cayera en manos de las autoridades romanas y asegurar realmente que sean castigados. Querían asegurar que las autoridades romanas se hicieran parte de este asunto y como tenían potestad para castigar, entonces lo hicieran. Y con esto, demostrarle a estas autoridades que no eran discusiones solamente de judíos religiosos nomás, sino que era un asunto que incluso atentaba contra el mismo César. Fíjense ustedes las artimañas y las obras de estos hijos del maligno. Pero aquí ellos sin darse cuenta, hermanos, en una parte estaban en lo correcto al decir que Jesús era otro rey. Pero es más que eso. Por supuesto que Jesús es rey, pero no uno más. Es el rey de reyes y señores de señores. Sí, Jesús es el rey, por sobre César, por sobre todos. Pero su reino no era de este mundo. Por eso jamás disputó. No disputó con Herodes, no disputó con Pilatos, ni menos con César, con nadie. Pero esta verdad que sin darse cuenta estaban diciendo, estaba velada para esta gente. Por eso maliciosamente lo hacían para traer castigo sobre los cristianos. 8. Alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad oyendo estas cosas. Mas recibida la satisfacción de Jasón y de los demás, lo soltaron. Es decir, el Señor fue misericordioso con estos hermanos recién creyentes en la palabra. No permitió que Jasón y estos hermanos de la naciente iglesia tesalónica fueran ajusticiados, sino que escucharon sus razones, ¿cierto? Sus explicaciones, su participación en los hechos y los liberaron. Porque en realidad estaban más preocupados de los cabecillas, estaban más interesados de Pablo y Silas. Pero hermanos, si bien estos hermanos de Tesalónica fueron liberados, igual mostraron la manera que estaban hechos, la manera en que el Señor los había convencido por su espíritu, porque estuvieron decididos a enfrentar estos padecimientos por causa de Cristo. En tan poco tiempo, tanto habían llegado a amar al Señor, hermanos. Realmente recibieron sinceramente la palabra de Dios como lo que realmente era, palabra de Dios y no de hombre. Por eso arriesgaron enfrentar la adversidad por causa de esta palabra que no era de hombre, era de Dios. Así la entendieron por la potencia del poder de Dios obrando en ellos. Insisto, todas estas cosas Pablo las fue guardando en su corazón y llegó a producir este amor tan sincero por esta iglesia. Y el versículo 10 dice entonces, miren, los hermanos, a lo que llegaron. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, de nuevo arriesgándose a pasar por lo mismo, hermanos. Pero aquí lo singular de lo que quiero rescatar, de que estos hermanos de esta naciente iglesia se arriesgaron todavía más a sacar de noche a Pablo y a Silas para que las autoridades no lo encontraran y los enviaron a otra ciudad cercana que era Berea. Y ya conocemos a Berea, ¿cierto? De cómo también allí Dios obró en estos hermanos que fueron muy nobles y estudiosos de la escritura. Lo singular es que la porfía que el Espíritu de Dios pone en los corazones de estos hombres convenció absolutamente de la nobleza y de la verdad de su causa. Los llevó nuevamente a entrar a una sinagoga y repetir nuevamente todo el proceso. Se informaron
de allí una sinagoga, se reunieron allí para debatir, porque siempre había debate cuando se predicaba la palabra de Dios, y se arriesgaron a todo lo que podía venir. Entonces, aquí sacamos una plantilla, un patrón, un modo operandi. Ellos debatían, algunos creían, muchos se oponían. Dios obraba por su espíritu en los corazones de sus escogidos, llamándolos a la fe por medio de la predicación de Pablo. Este es el proceso. Esto siempre se dio cuando se predicaba la palabra de Dios. Esa es la manera en que Dios añadía a su pueblo los que habían de ser salvos. De esa manera, a los que había conocido la eternidad y los había predestinado, los llamaba por la predicación efectiva y eficaz del Evangelio. No importaba la posición que hubiera, el Señor los llamaba eficazmente y el Espíritu Santo obraba en ellos poderosamente para que esto se llevase a cabo. Y Pablo se alegraba de eso. En tan solo 3 semanas ellos habían llegado a amar tanto la palabra del Señor y la causa que produjo estos frutos del Espíritu Santo en ellos. Terminamos este relato y sabemos que Pablo fue sacado de noche y llevado a otra ciudad, Berea. No me interesa Berea porque quiero abocarme a Tesalónica, pero solamente quiero rescatar un punto. Sabemos que Pablo volvió a las andadas, por así decirlo, arriesgándose a lo que ciertamente le iba a venir y le venía siempre, ¿cierto? Esta oposición y este castigo al que era llevado normalmente estos padecimientos. Pero estos hermanos de Berea tomaron a Pablo, porque también frente a la oposición, lo enviaron por mar, dice en el versículo 14, y lo llevaron a Atenas. Pablo habiendo dejado ahí con ellos a Silas y a Timoteo. Esto quiero rescatar nomás que hubo oposición. El versículo 13 decía, cuando los judíos de Tesalónica, fíjense ustedes, estuvimos que se opusieron tenazmente a la predicación del Evangelio en Tesalónica, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá los mismos y también alborotaron a las multitudes. Y esa razón fue la que llevó a estos hermanos a llevar a Pablo nuevamente a otra ciudad y encaminarlo ahora, esta vez a Atenas. Los judíos incrédulos de Tesalónica, hermanos, actuaron celosamente respecto a su religión, pero no conforme a ciencia, como dice Pablo. Pero ellos no actuaron de ninguna otra forma de cómo actuó Pablo en sus días de celoso fariseo. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo incluso llegó a pedir cartas de permiso para ir a otras regiones para perseguir a los cristianos, incluso a salir de las regiones de Palestina y llegar incluso ir a Siria, camino a Damasco, donde se le apareció el Señor, ¿cierto? Y se reveló ante él. Pero estas personas incrédulas de Tesalónica siguieron por este fanatismo ciego, persiguiendo todavía la palabra del Señor en otras ciudades. Entonces, ante esa oposición, nuevamente Pablo tuvo que ser encaminado a, esta vez, Atenas, que no encontró algo mejor tampoco. El resumen, Pablo venía de Filipos, fue echado de allí, como bien sabemos. Llegó a Tesalónica, 3 semanas, fue echado de allí. Llegó a Bereda, fue echado de allí, por las mismas circunstancias. Llegó a Atenas y fue despreciado y objeto de mofa y de burla. Así que de todos estos lugares fue despreciado, hermanos. Pero me quedo con esto. La palabra de Dios igual no volvió vacía. Siempre cumplió su propósito para la cual fue enviada. Siempre fue eficaz en llamar a los escogidos del Señor a la fe de su Hijo. Amén. Esto es, pero tremendo. Hermanos, ¿no vemos aquí desplegado el brazo de Dios poderosamente en estos hermanos? Por eso que Pablo más adelante dice, cuando relata esos hechos, de que no fue solamente con palabras, sino con el poder del Espíritu de Dios y en plena certidumbre de palabra. Esto operado por Dios, de la manera que vemos. Ahora bien, hermanos, estos son los hechos crudos relatados por Lucas en su registro que hace. Y yo puedo entender que también a esa altura Lucas ya no es un escritor que habla en tercera persona, sino que se incluye. Nosotros, dice. Y cuando relata estos hechos de Tesalónica, dice nosotros. Él seguramente fue testigo de estas cosas. Y por eso las relató en tanto detalle, para nuestro bien.
Pero ahora, ¿cómo vivió el apóstol Pablo su pasada por Tesalónica? ¿Cómo la vivió? ¿Qué fue lo que le impresionó de esta iglesia que la llegó a amar tanto? Algo ya hemos dicho. Pero vamos a 1 Tesalonicenses 2:10. 1 Tesalonicenses 2:10. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, de vuestra fe, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estas tres cosas estaban y Pablo se había dado cuenta que habían germinado en el corazón de estos hermanos a los cuales había estado 3 semanas solamente y los había dejado en oposición. ¿Qué aprendemos de aquí? Que estas cosas deben estar siempre en un cristiano, pues, la fe, la esperanza y el amor. Para Pablo, entonces, esta iglesia representaban hijos muy amados por haber sido obedientes al Evangelio, a pesar de las circunstancias. Ellos fructificaban en la palabra, la amaron, la obedecieron, padecieron por ella. Y luego dice, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. A esto me refería. Estos hechos demostraban que habían sido conocidos y predestinados por Dios. Y a la palabra de su apóstol no habían sido opositores, al contrario, la habían amado esa palabra. Y tanto que la padecieron por ella, estuvieron dispuestos a padecer por ella. Así que conocemos vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Cuando dice conocemos vuestra elección, Pablo hace alusión que estas cosas las comentaban él con sus colaboradores y decían, mira, ¿vieron esto? ¿Vieron lo otro? Sin duda estos son hermanos a los cuales Dios también llamó. Conocemos vuestra elección. Pablo y los colaboradores conocían, era evidente que estas cosas se mostraban en ellos. E incluso Pablo se jactaba en las otras iglesias de Macedonia, en las cuales estaba Tesalónica, porque más adelante también él va a hacer hincapié en que estos hermanos de Macedonia, entre los cuales estaba Tesalónica, insistieron en colaborar en la ofrenda que estaba preparando para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Pablo los quería dejar fuera porque no estaban en buena situación, pero ellos insistieron en participar de esta bendición, así le llamaron, participar en esta bendición. Y Pablo reconoce que ellos se dieron primero a sí mismos a Dios y después ofrendaron de la manera que lo hicieron, generosamente. Entonces Pablo se jactaba para promover esta ofrenda, sacando a colación el ejemplo de amor de esta iglesia de Macedonia y especialmente de Tesalónica. Conocemos nuestra lección. Era evidente, pues, si se mostraban los frutos. Y en el versículo 6, Pablo, evocando estos hechos y abriendo su corazón para nosotros de primera mano, también nos dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros del Señor Jesús, o del Señor también, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, hermanos. Recibir la palabra de Dios en medio de tribulación, demostrando gozo, valentía y denuedo, nuevamente es una señal de elección, porque eso solamente lo provoca el Espíritu de Dios en uno que haya sido llamado ya y adoptado hijos por Dios. Así que estas cosas vinieron también a manifestarse en esta iglesia tesalónica. Fueron hechos con 3 semanas de instrucción, imitadores de Pablo y sus colaboradores que padecían, y no solamente de ellos, sino también del Señor Jesucristo. Y ellos estuvieron dispuestos a poner en riesgo su integridad, por amor a la palabra, que era palabra que la recibían como palabra de Dios, que era lo que era realmente. No por obligación ni sino plenamente convencidos por valorar, apreciar esta palabra y amarla hasta el final. Ellos dieron prueba de eso. Lo que quiero destacar aquí, ya ir redondeando, es que Pablo no oculta esta verdad que es tremenda, que a los cristianos les es concedido no solamente el creer, sino el padecer, si Dios así lo quiere. Pero Dios no los va a dejar solo en esto. Va a desplegar su poder y toda su fortaleza para que a estos que ha llamado por la predicación también puedan perseverar en medio de todas estas tribulaciones
que se levantan contra el conocimiento de esta verdad. Sabemos que el diablo odia esta verdad y la quiere suprimir, pero el Espíritu de Dios es más poderoso, ¿cierto? Y puede convencer y sacar adelante esta verdad tal como lo leemos acá. Entonces, miren, una reflexión, lo hemos dicho ya otras veces, no podemos culpar al mundo porque está en su naturaleza el tratar de huir del dolor y de los problemas. Ellos quieren hacerlo así, les nace, y buscan las riquezas, las relaciones con otras personas poderosas, las influencias, etcétera, etcétera, el poder, la fama, etcétera, para huir las cosas, como sus ciudades fortalecidas, sus confianzas. Pero lo que me llama la atención y me preocupa es que iglesias cristianas enseñen a huir a su congregación de estos padecimientos que vienen precisamente por causa de amar la verdad y defenderla. Enseñan a huir de las tribulaciones, cuando ese es el momento mejor en que se necesita que los cristianos den testimonio del Señor. Ya habíamos dicho que un salmo dice que es estimada, es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Y en otra parte dice, cuando le habló a Pedro acerca de que también iba a morir por la fe, y Juan dice, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Cuando uno padece, y si es voluntad de Dios llegar a estos extremos de dar su vida, se glorifica a Dios. Y sin embargo, estas congregaciones enseñan a huir de los padecimientos, cuando ese es el momento en que más se necesita que los cristianos glorifiquen al Señor. ¿Y acaso no queremos glorificar al Señor? Y sin embargo, huimos del momento mejor para glorificarle, en medio de los padecimientos, manteniendo la fe, dando razón de la fe que es nuestro corazón. Así que a nosotros no se nos ha concedido solamente el creer, hermanos, sino padecer. Y esto Pablo lo veía en esta congregación, por lo cual tenía certeza del llamado de ellos, porque habían sido puestos en la senda también del padecimiento que había sido llamado Pablo y sus colaboradores, y también el mismo el Cristo. Así que una iglesia que tiene buena doctrina, hermanos, no puede hacerle el quite a esta instancia de padecimiento de la cual somos llamados. Junto con creer, a estos hermanos de Tesalónica les fue dado también el padecer, y aún teniendo tan poco tiempo en la fe, les fue concedida una certeza profunda, un convencimiento pleno en la palabra que habían recibido, pero también el padecer. Dios nos dijo, no es que estos son nuevos, no, les concedió porque esa es una ley espiritual. Pablo no oculta y la traspasa también para que sea conocimiento reforzado en ellos y también de nosotros que estamos a la altura de estos tiempos escuchando estas cosas. Así que eso quiero decir, quiero ir redondeando, quiero ir centrándome ya en lo final, y quiero decir que más señales del llamamiento de esta iglesia fue algo que Pablo también destaca allí. Dice un poquito más adelante en el texto que estamos leyendo, dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Miren, también fueron predicadores de la palabra, sabiendo lo que significaba eso, traer oposición y probablemente pasar por las dificultades que el apóstol Pablo pasó. Pero partiendo de vosotros, tesalonicenses, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, las regiones en las cuales este varón macedonio pedía a Pablo que los fuese a ayudar. No solamente esas regiones, sino también en todo lugar. Miren, vuestra fe en Dios se ha extendido, miren hermanos, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, la fidelidad de estos hermanos había dejado sin trabajo a Pablo y sus colaboradores. Muchas veces llegaban a un lugar y no tenían necesidad de hablar nada, hermanos. ¿No es acaso el poder de Dios desplegado en toda su potencia para provocar la fidelidad de estos hermanos? No solamente padecían de la palabra, sino que la divulgaban con todo lo que significaba. Ellos ahora se ponían voluntariamente en el ojo del huracán en que había estado Pablo. Y lo hacen alegremente, hermanos, alegremente.
porque habían entendido que era superior, lejos, la esperanza a la que habían sido llamados y habían amado la palabra de Dios y a Cristo. Así que estas maravillas entonces Pablo fue atesorando en su corazón y le dio una señal certera de que eran también elegidos. Así que yo con esto voy cerrando, me guardo algunos versículos que redundan en lo mismo. Lo único que quiero decir es que hemos revisado este pasaje que podía ser un relato historiográfico, estéril, lleno de conocimientos solamente anecdótico y proclive a la vanagloria. Sin embargo, quisimos extraer las verdades espirituales que están allí y que nosotros debemos también anhelar, imitarlos a ellos, porque ellos imitaron a Pablo y Pablo imitó a Cristo. Es una cadena virtuosa de fe sana. Tenemos que, hermanos, recibir esta palabra y tratarla siempre, no como una palabra cualquiera, sino como lo que verdad es, la palabra de Dios, la solemne palabra de Dios que estuvo en el corazón del Padre, y Cristo, que estuvo más cercano a Él en toda eternidad, fue obediente y la trajo a nosotros. Es palabra de Dios, viva y eficaz. Y todos aquellos que la consideran como tal son bendecidos con esta fidelidad a toda prueba, con esta glorificación a través de los padecimientos que vindican a gritos con los hechos de que en nuestro corazón ha entrado esa palabra y ha fructificado en buena tierra y da fruto a 100 por 1, como dice. Es buena tierra. Debemos amar a Cristo tanto como para llegar a padecer defendiendo esta fe, esta palabra. Quizás no ofreciendo nuestras vidas, porque eso es resorte de Dios. Él sabrá cómo hemos de glorificar a Dios. Pero si llega el momento, estar dispuestos a aquello. Pero si no somos dispuestos a defenderla en lo pequeño, en medio de a lo mejor de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestras amistades, de los círculos que nos movemos, menos se nos dará la posibilidad de defenderla en lo más grande, glorificarla en los padecimientos que van a tomar nuestra vida. Así que amemos, pidamos al Señor que este amor sea grande en nosotros. Todo lo demás se va a llenar y vamos a enfrentar las dificultades con un canto en nuestro corazón, tal como Pablo en Filipos, tal como estos hermanos también, y tal como todo creyente genuino y verdadero. Y lo último, todo aquel que ama al Señor y esta palabra muestra estos abundantes frutos del Espíritu en obras de amor para con todos los hombres, incluso llegar a amar a los enemigos, algo que es antinatural, pero solamente se provoca en aquellos que el Señor ha llamado eficazmente a sus caminos y le ha dado su espíritu, lo ha convencido de esta verdad y lo mantiene perseverando en forma correcta todos los días de su vida hasta que llegue el final de sus días entregando la apóstasi, habiendo guardado la fe tal como Pablo lo hizo y tantos hombres y varones santos de Dios que lo hicieron también. Así que hermanos, yo de esta palabra o esta historia, digamos, que está allí, quise sacar esta instrucción, esta enseñanza de Pablo. Creo que es poderosa, hermanos. Una palabra poderosa que si la discernimos espiritualmente, nos va a traer realmente el beneficio espiritual que Dios quiere para nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude en esto, por medio de su buen espíritu, que es que obró poderosamente en esto que acabamos de leer. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos guarde en esta fe de la manera correcta hasta el final. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que tengan una buena tarde y una vida espiritual mejor todavía. Así que, amén, hermanos. Amén. Amén, hermano Alex. Gracias por la exhortación. Pastor, ¿algún comentario final? Maravillosa exhortación. Me sentí aludido cuando también partimos recién muy jóvenes. Nuestro hermano Alex hizo mención también de eso. Como el celo por la palabra no nos podía dejar callar a pesar de que sufrimos en las congregaciones que estábamos el desprecio. Pero nosotros no nos quedamos en eso, lo seguíamos amando y le hablábamos y con lo poco que sabíamos del Evangelio, gozosos de eso.
Así que todo esto me trae a recuerdo también mi juventud, y muchos hermanos también que están aquí hoy pueden dar testimonio de eso. Pero como dice, se cumplió con nosotros lo que dice el Salmo 116:10. Creí, por tanto hablé. Y lo toma de nuevo 2 Corintios 4:15 nuevamente, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es muy cierto que generalmente, como dice aquí la Escritura, todo aquel que cree que Jesús, el Hijo de Dios, se convence, lo confiesa. Y eso es testimonio de que ha creído en él de corazón. Así que el Señor nos permita seguir también perseverando y hablando y no atemorizándonos, como decía el hermano, exhortándonos a esa sana práctica nuestra de no callar el Evangelio. Y teniendo presente lo que dijo Pablo también, dice, porque no, en Romanos 15:18 dice, porque no os haría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia a los gentiles, por la palabra y con las obras, dice Pablo, con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he llenado todo el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde antes Cristo no fuese nombrado, por no edificar sobre fundamento ajeno. Así que, estimados hermanos, porque quería cumplir él lo que dice el versículo 21, sino que como está escrito, a los que no fue anunciado de él verán, y a los que no oyeron entenderán. Nosotros hemos sido fruto del celo de Dios que movió en Pablo y los apóstoles que llevaron el Evangelio a los gentiles. Somos fruto de ellos, fruto del Espíritu. Y pido a Dios que el que empezó en nosotros la buena obra, la termine hasta el día de la redención. Amén. Dice Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios, de Cristo. Amén.